que no me deja pasar, pero bueno, no importa. Voy a tener que ir haciendo uno por uno. Cuando habíamos hablado al principio, habíamos formulado esa ecuación, ¿se acuerdan? Decíamos el tiempo de una población en tiempo t más 1 va a ser el tamaño de población en un tiempo original, un tamaño inicial, más los que nacen, menos los que mueren, más los que inmigran, menos los que emigran, ¿no? Y habíamos dicho que esos 4 factores de esa ecuación se constituyen en atributos primarios porque afectan de manera directa el tamaño poblacional. Bueno, acá están justamente, ¿no?, los atributos primarios que tienen que ver con la abundancia, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, o sea, los que nacen, los que mueren, y las migraciones que toma el conjunto de inmigrante y emigrante, ¿no? O sea, estos 3 aspectos se traducen, ¿sí?, en lo que nosotros vimos en la ecuación original. Mientras que hay otro conjunto de variables que nosotros vamos a llamar atributos secundarios, y que los atributos secundarios van a ser aquellos que afectan de manera indirecta el tamaño poblacional. ¿Y por qué nosotros decimos que afectan de manera indirecta? Bueno, por ejemplo, la distribución espacial, que tiene que ver con el grado de agregación que tienen los individuos en un espacio, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos reproductivos de las especies, el estado de agregación va a afectar tanto positiva como negativamente la capacidad reproductiva de la especie, ¿sí? Habrán especies que requieren que los individuos estén próximos porque tienen poca capacidad dispersiva o de diseminación. Por lo tanto, si estamos en una población donde los individuos no están muy agregados, sino que al contrario están distanciados, los nuevos nacimientos, las incorporaciones de individuos de esa población van a ser mucho más bajos en comparación con una población donde el estado de agregación sea mucho mayor, ¿sí? Entonces la distribución espacial termina afectando, ¿sí?, la dinámica poblacional, no de manera directa, sino de manera indirecta, porque termina influenciando la capacidad reproductiva de esa población para esa especie. ¿Me explico? Lo mismo pasa con la capacidad dispersiva, lo mismo. A ver, pensemos en esto, en estructuras por edades. Una población que está constituida por ejemplares o por individuos senescentes, viejos, ¿sí?, entra en crisis, ¿sí?, y corre riesgos de extinciones locales porque no tienes individuos dentro del seno de su población con capacidades reproductivas actuales. O sea, una población compuesta por, dicho de otra manera, con ejemplares viejos que ya no tienen capacidad reproductiva, es una población que va a entrar en declive, salvo que ingresen nuevos individuos, jóvenes ellos, como para poder reproducirse y nuevamente entrar a dinamizar justamente esa población. Lo mismo va a ser en una población por la proporción sexual. En una población donde, por ejemplo, la reproducción es cruzada, ¿no?, o donde está compuesto por individuos machos y hembras, ¿no?, una población que está compuesta, sobre todo cuando está compuesta principalmente por machos. Las personas que practican la cría ganadera, la cría ganadera se caracterizaría, en teoría, ¿sí?, potencialmente, en tener una gran cantidad de hembras y pocos machos que, como dicen los criadores, sirven a las hembras para la reproducción. Ahora, si ustedes tienen una población que es básicamente constituida por machos y pocas hembras, esa población va a tener un crecimiento muy limitado, muy acotado,
y probablemente también llegue al estancamiento y posterior declive del tamaño poblacional. Entonces las proporciones sexuales, la estructura por edad, la dispersión, la distribución espacial, lo vamos a considerar en su conjunto como atributos secundarios de la dinámica poblacional porque afectan de manera indirecta a esta dinámica. No sé si ahí están viendo las formas de determinar la abundancia, que es uno de los atributos primarios, que está acá en rojo, y que vamos a pasar a detallar. ¿Están viendo o no están viendo? La filmina esa. Sí, profe. Ah, buenísimo. Ahora sí. Bueno, la abundancia poblacional va a depender de dos aspectos, que uno es muy similar, ¿no? Uno es la densidad y el otro el área que ocupa la población. Cuando nosotros hablamos de densidad, ¿por qué no decimos que la abundancia y la densidad no es igual? Cuando nosotros hablamos de densidad poblacional, sacamos generalmente un promedio, ¿sí? De qué cantidad de habitantes hay por unidad de superficie, qué cantidad de individuos, ¿no? 1 por kilómetro cuadrado, 1 por metro cuadrado, 1, no sé, no importa, o 5,3 individuos por kilómetro. ¿Sí? Eso es lo que nosotros establecemos. Pero sin embargo, ahí nosotros nos interesa, para ver la abundancia, establecer claramente cuál es el área que es ocupada por esa población. Porque ya la extrapolación no es en general a todo lo que podría haber en función de este territorio, del amplio territorio, sino específicamente como una población se establece con ciertos límites. Una vez fijados y establecidos esos límites, como por ejemplo ustedes el otro día fueron a la reserva del Saladillo, ¿sí? Y la reserva del Saladillo tiene X superficie, ¿sí? Y el ejercicio que se hace en ese caso es, en esa superficie, ¿cuál es la abundancia de una especie en particular? Y a partir de la estimación, a partir de un muestreo, determinaron cuánto individuo hay por unidad de superficie y lo extrapolaron para ver cuál es la abundancia de esa especie en ese sitio en particular. ¿Es así? Sí, profe. Bien. En cambio, la densidad poblacional me hubiese dicho de antemano cuál es la cantidad de individuos que hay por unidad de superficie. De nuevo, es un concepto que presta la confusión, que se lo puede tomar como sinónimo abundancia o densidad, ¿sí? Pero que la densidad poblacional, hay que recordarlo siempre, está en función del territorio o del espacio, como si fuese el recurso. En cambio, la abundancia, nosotros podemos estimarla de forma relativa y no absoluta. Y ahora vamos a ver eso. ¿Cuál es la diferencia entre abundancia o densidad absoluta y la abundancia relativa? Y ahí es cuando ustedes vieron el otro día en la práctica, tanto en lo que fue la práctica de Saladillo, pero también vi que estaba como pregunta en el parcial, la diferencia fundamental que establecen los censos y los muestreos. Nosotros lo vamos a entender al censo como el conteo total de los individuos que componen una población. Mientras que los muestreos es la estimación de un tamaño poblacional a partir de un recorte del total que configura esa población.
Nosotros para poder hacer un censo deberíamos poder tener la capacidad operativa de contar todos los individuos que componen la población, mientras que a partir de un muestreo nosotros vamos a estimar el tamaño de esa población ejecutando o tomando muestras de subunidades de todo ese territorio. Por lo tanto, es importante saber si nosotros estamos trabajando con individuos con la capacidad de desplazamiento o con organismos sésiles, ¿no? O sea, la vegetación es mucho más fácil pensar en un censo, si se quiere, ¿sí?, que un censo de animales. Sin embargo, existen los censos de animales. Acá, por ejemplo, en el norte se da todos los años, se hacen censos de vicuñas. Porque como es una población que está siendo estudiada, como es una especie, perdón, que viene siendo estudiada desde hace ya un tiempo, por lo que en algún momento configuraba sus riesgos o su peligro de extinción, se requirió saber cuál era el tamaño poblacional de la vicuña y cómo variaba ese tamaño poblacional en función del tiempo. Para ello se empezaron a hacer los censos. Los censos tienen diferencias. Sí. Los censos, entonces estaríamos relacionados para sacar la densidad absoluta. Uh-huh. Y el muestreo, ¿qué sería en sí para sacar la abundancia, que no? Lo relativo. Exacto. El censo, vos lo que buscás es saber el valor absoluto de la cantidad de individuos que configuran la población. Por lo tanto, el error es mínimo. Dentro del muestreo tenemos conteo total y... ¿Cómo, Sebastián? Casi lo mismo que el censo, digamos. ¿Qué cosa? Dentro del censo nosotros tenemos un conteo total, sale con un conteo total, y alguna vez en el tipo de muestreo también tenemos conteo. Sí, pero vos no, en un muestreo no contás el total de individuos en todo el área. Es que te escucho muy mal. Ah, bien. Pero escúchame, vos no, en un censo, en un muestreo, vos contás. Sí. Vos en un no te es que no sé si ustedes lo escuchan. No, no se escucha. Yo lo que entendí, Sebastián, es bueno, sí, es el contexto, para vos el contexto total es... Déjame que te silencie, ahí está. Tanto en un censo como en un muestreo, vos contás todo lo que encontrás ahí. En tu unidad muestral o en el área donde está esta especie de interés que vos estás censando. Ahora, vos para censar tendrías que identificar todos los individuos que constituyen esa población. Vicuña. Bueno, vos vas a tener que... acá se hacen, en el norte se hacen los chacus, que le llaman, que tienen que ver con el rodeo de todos los animales, el acarreo y después el conteo total de esos individuos. Ahora puede ser un animal que si bien la vicuña es silvestre, tiene cierto manejo porque hay un grado de utilización de algunos de los productos que tiene la vicuña, puede ocurrir que no tenga ningún tipo de manejo y sean animales plenamente silvestres, ¿no? Y por ejemplo, muchos censos se hacen aéreos, ¿sí?, a partir de la construcción de imágenes satelitales o de sensores remotos, ¿sí?, o del vuelo, de identificación de los animales en su desplazamiento de manada. Todo tiene que ver también con el comportamiento y la biología de la especie que vos estés estudiando, ¿no? No sé, yo me imagino haciendo un conteo, un censo de poblaciones de jirafa en el África. Y debe ser bastante, como es un animal bastante conspicuo, o sea, es fácilmente observable, vas a hacer
un censo con medios aéreos. Ahora con drones me imagino que debe ser muy aplicable y mucho más sencillo que lo que eran con aviones o con helicópteros, ¿no? También económicamente mucho más barato. Ahora con especies que son inconspicuas, que son o que tienen hábitos nocturnos, ¿cómo hace un censo? Bueno, primero que tendrías que conocer bien el hábito de la especie, para estimar o determinar cuál es el espacio donde vos tenés que muestrear, sino que tomar los registros de la presencia o ausencia de los individuos. Sí. El nivel de complejidad también va a estar dado por la característica de la especie. Por eso que en muchos casos, por ejemplo, vos querés establecer o censar, que no hace mucho había un esfuerzo por parte del Ministerio de Ambiente, de censar la población del mono que está en la yunga, no sé si es el mono aullador, no me acuerdo cómo se llama. Y no estaban hablando de muestreo, estaban hablando de censar. Primero tenés que identificar cómo se mueven en manada o en grupos, identificar esos grupos. Si se quieren, esas subpoblaciones. Después veremos por qué se hablan de subpoblación. Y contar la cantidad de individuos. Ahora, cuando esos subgrupos son numerosos y no te dan la facultad de poder contar cuántos, porque una cosa es que sea un grupo de 10, 15 individuos que vos los podrías llegar a contar, identificar con la observación, otra cosa que sea un grupo mucho más numeroso. Una de las formas de censar es, por ejemplo, ¿no? El método de captura, marcado y recaptura. ¿Sí? Vos le pones algún cebo que atrae al individuo, lo atrapás, lo marcás, lo soltás, seguís poniendo la trampa, el cebo, y puede venir otro, o puede venir el mismo. ¿Sí? Y a partir de la frecuencia y la intensidad con la que son capturados, y a partir de, sobre todo, de la frecuencia de los que son recapturados, vos podés estimar el número total que compone a esa población. Yo la verdad, honestamente nunca he estado en un censo animal, salvo lo que son animales domésticos, ¿no? O sea, las personas que crían vacas, que crían cabras, que crían chanchos, que crían gallinas, saben el número, o es fácil estimar el número de animales que componen su rebaño. Pero en ambiente de silvestría, ¿no? Roedores, que muchos tienen hábitos, si no la mayoría tienen hábitos nocturnos. Y hay que estimarlo con trampas. Capturar, pero no dejan de ser muestreos. No puedes ver el absoluto. Más fácil para hablar de censo son los organismos vegetales, que ahí, por ejemplo, tienen los censos forestales, que son censos entre comillas, porque en última instancia también terminan siendo muestreos, que ustedes se ponen a ver. Porque si usted le dice, no, yo necesito establecer el tamaño de la cantidad de ejemplares que tengo de quina en mi finca, y mi finca son de 2000 hectáreas y nadie va a usar 2000 hectáreas para ver cuántas quinas tenés. Ahí vas a hacer un muestreo, vas a estimar el tamaño poblacional a partir de un muestreo y lo vas a estructurar por clase de edad o de tamaño en función de las mediciones que hagas individuales. Que eso es otro tema y que es súper interesante, pero que no hace a la dinámica poblacional en este momento. Entonces nosotros decimos que el censo es el conteo total de los individuos que componen una población, que existe técnica, que existe muestreo, y nosotros tenemos censo poblacional, población humana. Y el censo poblacional es identificar todos los individuos que habitan en el suelo argentino. Y todos sabemos que hay un sesgo, hay un error muy grande en estos censos. Pero que lo que se busca es contar todo. Lo mismo pasa con estos métodos para censar, ¿no? Son método de captura, recaptura. O sea, cuando el organismo, por ejemplo, cuando el individuo, ¿no? Por ejemplo, en aquellos sobre todo que tienen
el desarrollo de artilugios que o le permiten escapar de la trampa o caen recurrentemente a las trampas. En poblaciones de monos eso ha sido bastante estudiado, como tienen un uso de la inteligencia bastante más agudo que otras especies. Hay monos que directamente caían voluntariamente en las trampas porque la trampa les proporcionaba alimento. Entonces era más fácil obtener el alimento de las trampas o de la batería de trampas que había para su captura que buscarlo en la naturaleza. Entonces, bueno, como ya estaba marcado, era claramente una recaptura del organismo y es en función de las ecuaciones matemáticas que utilizan para estimar, se los toma en cuenta o se los ignora. Por eso es que para mí es muy complejo hablar de sensor como una práctica. Por eso que digo, lo que nosotros más manejamos son las estimaciones de la abundancia relativa a través de muestreo. La densidad absoluta es imposible casi alcanzar. Casi. Y la estimación de la abundancia relativa a través de muestreo pueden ser de diferentes tipos. Porque yo puedo estimar la abundancia relativa de una especie a partir de la identificación de los individuos de esa especie en un área definida y acotada, en donde se distribuye la especie, pero también yo puedo llegar a estimar la población, la abundancia relativa, a partir de medidas indirectas. Si yo voy a estimar el tamaño poblacional de esto, ¿no? de la especie de quina, Miroxilum peruífero, en una ladera de la yunga Salto Jujeña, bueno, identificaré el sector, la zonificaré en función de la altitud, en función de la proximidad del curso de agua, en función del desmonte, no sé. Eso de los muestreos estratificados están en función de esas características, digo. Y después haré las unidades muestrales, las identificaré, las sortearé, que es lo mejor. Ya habrán visto que el método del azar es lo mejor, para tener una mayor representatividad de lo que yo del registro que yo estoy haciendo de ese ambiente. El problema siempre dentro de los métodos que involucran el azar es que los sitios que caigan seleccionados sean primero muy distantes entre ellos. No es lo mismo desplazarse en la reserva del Saladillo de una transecta a la otra que ustedes han sorteado, que desplazarse en una finca de 5.000, 10.000, 50.000 hectáreas entre un sitio y otro. Eso es un costo operativo. El costo operativo tiene que ser cubierto o por el organismo oficial que está tratando de identificar la población de araucaria en el sur, en la Patagonia, o de quina acá en el norte, o ser cubierto por el productor que necesita saber su dotación de araucaria para poder explotar la madera de araucaria o la de quina acá, ¿no? Digo, si el productor tiene que correr por ese costo, bueno, ahí vamos a entrar en un conflicto, porque ante mayor extensión de la finca que ustedes tienen que muestrear, mayor el costo del estudio. Todo entra ahí. Pero decíamos que nosotros podíamos identificar al individuo directamente o podíamos estimar su tamaño poblacional a partir de medidas indirectas. Dentro de las medidas indirectas, por ejemplo, un muestreo de aves, de la diversidad de aves en un sitio en particular, se hacen a través de la observación directa o a través de la identificación de la cantidad de individuos de una especie en particular, que se registra a través del canto o de la presencia de nidos. ¿Sí? Qué sé yo, yo podría llegar a estimar la población de loros barranqueros a partir de la cantidad de cuevas que yo identifico en una ladera. Son todas siempre estimaciones. Que no es que son, tampoco no es que son desacertadas, y no es,
que son totalmente mentirosas, porque si no estaríamos diciendo que estamos haciendo un trabajo al vicio. No, son estimaciones que, como ustedes vieron para los muestreos, que cuanto mayor sea la intensidad, ¿sí?, más fino va a ser el dato. Mayor costo operativo, seguramente, pero más fino va a ser el dato. O también yo puedo identificar una población, por ejemplo, de tapir o de anta, a partir del registro de la materia fecal, de las heces. ¿Sí? O yo puedo identificar la abundancia de una rana en particular a partir del registro de su canto. Obviamente tiene que ver con la capacidad técnica y operativa que tiene el técnico o la técnica que toma este registro. Yo de canto de rana no podría llegar a identificar que son cantos diferentes, pero bajo ningún punto de vista podría identificar a qué especie pertenece ese canto. Sin embargo, hay personas que estudian y se capacitan en este registro. Por eso, si ustedes el día de mañana tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, lo que terminan haciendo la mayoría de las personas es contratando a aquellos especialistas en identificar cantos de ranas, especies a partir del canto. Uno va, contrata, le paga y te hacen ese registro, pero todos son muestreos. Y esos muestreos son los que nosotros nos permiten Profe, si es determinar. la S Sí. o huella, ¿no habría una sobreestimación si es el mismo individuo? O sea, tendría que diferenciarse, ¿no? Sí. A cada forma de muestreo le corresponde una técnica específica. Porque no es que no es que si yo tiro un transecto en una playa de río para determinar un tamaño poblacional a partir de las S, y es muy probable que pueda estar cometiendo un error en la estimación. Entonces lo que correspondería en esa circunstancia, primero es saber la biología de la especie. Por ejemplo, si son muy territoriales, como puede ser el yaguareté. Bueno, yo tengo que estimar la población del yaguareté en un sector amplio de las yungas alto jujeñas a partir del registro de la S o de las huellas. Bueno, de las huellas, listo. Yo sé que este bicho es un bicho territorial que generalmente se establece en un radio de tantos metros, kilómetros cuadrados. Entonces, a partir de la identificación de una huella, yo tomaré una distancia prudente para ver si encuentro otra. Porque si yo estoy en la proximidad, veo que hay huella en este sendero, veo que hay huella en este otro sendero, bueno, estaría cometiendo capaz un sesgo en la muestra. También es cierto que las personas que se especializan en la identificación de huella también pueden identificar si se trata o no del mismo individuo a partir de la observación de la huella. Como son aspectos muy finos que hacen a una práctica, al desarrollo de una práctica y una habilidad, eso yo también cuando me dicen que identifican poblaciones de anfibios, de rana a partir del canto, y yo me pregunto también, bueno, pero vos no estás escuchando la misma rana. Y las personas te dicen que no, o en última instancia tienen fórmulas matemáticas que, al igual que el método de la captura, marcado y recaptura, hacen estimaciones matemáticas del tamaño poblacional. Es, para mí, ¿no? Digo, para aprender estas técnicas es primero encontrar a la persona que sepa el desarrollo de esta técnica, experimentarla y ver, de desarrollar las capacidades para poder realizarla, ¿viste? Por ejemplo, en Salta en su momento había gente de manejo fauna que manejaba bastante bien las técnicas. No sé si ahora con la profe Barrio, la que tiene usted en fauna, ven alguno de estos métodos en animales. Yo he trabajado a lo sumo he trabajado con aves, y por ejemplo, en aves, los métodos te decían, bueno, ¿qué distancia se hacía cada registro? ¿A qué distancia? No podía hacer el registro en la misma distancia. Si eran distancias diferentes, vos tenías, no sé, ponerle cada 100 metros, te tomabas, hacías un punto,
y en un radio de 10 metros circular vos registrabas todos los individuos, todas las especies que habían no, porque estábamos haciendo diversidad, entonces todas las especies que habían de aves en ese lugar. Y de nuevo, te desplazabas, y también en una franja horaria específica, porque las aves tienen una conducta muy típica que a la mañana y a la tarde y al mediodía suelen estar más en los lugares de descanso. Realmente son cuerpos de agua, y después durante otro horario es como que se proveen de su alimentación, entonces no están en el monte. Pero bueno, tiene que ver con la capacidad. Yo no tenía esa capacidad, yo acompañaba nada más. Son complejos. Lo mismo con peces. ¿Cómo vos determinás una población de dorado en el Bermejo o en el Tunal? ¿Existe método? Sí. Y no sé, pescando, redeando, pero no sé más. Bueno, hay que ver que sea un método que no le produzca un daño. Yo creo que las redes, por lo general, son una de las cosas que tienen las redes, que son, entiendo yo, no sé de pesca, pero digo, entiendo que lastiman mucho al organismo. En cambio, hay anzuelos que son para... Todo termina siendo un dolor que es ajeno, pero que uno lo siente como propio. Digo, no, pero digo, capturan al bicho, lo marcan, lo sueltan, y en función de la unidad de esfuerzo y el tiempo que lo vuelven a recapturar, te van estimando los tamaños poblacionales. O sea, ustedes me preguntan a mí cómo se hace eso, yo honestamente no lo sé porque no es mi área, no trabajo en eso, y seguramente nunca trabajaré. Ahora, ¿existen esos métodos? Sí. ¿Y a quiénes consultar? Y bueno, no sé, en Salta hay una cátedra de piscicultura y habría que ver qué métodos emplean ellos para estimar los tamaños poblacionales de peces. Efectivamente no lo podemos ver, ¿no? Están en un cuerpo de agua. Cómo lo capturan, cómo lo marcan, cómo lo sueltan, pero tienen que ver entre el esfuerzo que te requiere el tiempo. El esfuerzo está medido en unidad de tiempo que te requiere capturar uno, y en el tiempo que transcurre hasta que ese mismo individuo es recapturado. ¿Y cuánto en el medio has capturado vos? A partir de eso y de ecuaciones matemáticas, se estima la cantidad, el tamaño poblacional. Bien, profe. O sea, no le estoy diciendo mucho, yo lo único que le puedo decir es que existen métodos. ¿Sí? Es muy diferente en animales que en plantas esto, ¿no? O sea, de peces, de aves, saber el comportamiento. Bueno, en todos los casos siempre tenés que saber el comportamiento. Eso es seguro. O sea, bueno, los peces andan en cardúmenes, se mueven en determinado horario. O sea, todo eso uno tiene que... O sea, un pescador o una persona que va y tira una caña, no, por tirarla, no, yo ni siquiera sé qué alimento prefiere el dorado a la hora de pescarlo, ¿viste? Son todas especificaciones que justamente hay un desarrollo del conocimiento de especialistas que saben en qué horario, a qué profundidad, qué alimentos. Una vez que se saben esos detalles, las personas van, los capturan, los marcan, los sueltan y miden los esfuerzos medio en unidad de tiempo, y van contabilizando los individuos y hacen estimaciones matemáticas que no son tan complejas para determinar los tamaños poblacionales. Nosotros que trabajamos principalmente en plantas es mucho más sencillo porque las plantas no se nos mueven. Por ahí tenemos otros problemas, que cuando uno está en una planta que es de porte arbustivo, ¿no? Y que se ramifica desde la base,
Estamos hablando, ¿esa es una planta? ¿Son varias plantas? ¿No? Tenemos ese dilema, más que nada. Estamos hablando de un mismo individuo. ¿Vieron ustedes en silvicultura? No sé si ya lo tuvieron, la tendrán. Al individuo se lo registra a la altura del pecho, ¿no? Por el diámetro. Entonces vos cuando tenés un árbol que se ramifica desde la base, tiene dos ramificaciones principales, vos medís dos diámetros a la altura del pecho. Entonces, ¿se tratan de dos plantas, de dos individuos o es de uno solo? Pero ahí no Y se desde lo el punto de vista... contaba, Sí, no se lo contaban ahí cuando había ramificación. Hasta la y 1.30. para la actividad silvícola te van a decir que son dos, Claro, ahí se lo cuentan. Sí, me acuerdo. porque a la actividad silvícola lo que le interesa es el volumen de madera, ya sea que sea para leña, ya sea que sea de celulosa, ya sea que para vender tirantes, no importa, pero son dos. Ahora, desde el punto de vista de la ecología, de la biología, ese es un solo individuo. ¿Me entiendes? O sea, todo tiene su complejidad, todo tiene que ver con cuál es la pregunta que te motiva y todo tiene que ver también con la especialidad que tiene cada área de conocimiento. Y en cada área de conocimiento se han desarrollado técnicas que permiten evacuar esta duda. Esto, ¿no? Para la silvicultura son dos individuos. Se ramificó abajo, no importa. Pero vos lo que estás viendo es que a la altura del pecho tenés dos fustes principales con determinado diámetro y que te hacen o te constituyen un volumen de madera. No hay discusión, no hay que darle vuelta, es así. Para la silvicultura, para un censo forestal, vos vas a hacer eso. Ahora para nosotros, desde la ecología, que queremos ver una dinámica poblacional, que queremos, vamos a decir, no, eso no está mal, es un solo individuo. Sí, es otra discusión, en otro ámbito, en otra técnica aplicada. No es que la verdad sea relativa, sino que tiene que ver en función de que esto de lo técnico operativo que tiene que ver con la silvicultura o la investigación ecológica que es otro componente. Pero bueno, eso en cuanto a los muestreos, ¿sí? Eso tiene que ver, o sea, ustedes van a tener mayor detalle de lo que están de la estimación poblacional cuanto mayor intensidad y amplitud tenga ese muestreo. No, igual también no es lo mismo un muestreo que busca identificar un tamaño poblacional que un muestreo que busca identificar la diversidad de un sitio. Eso lo vamos a ver al final. No son lo mismo en cuanto a la intensidad, etc. Y después, bueno, esto, ¿no? Que yo hablé un poco con Pedro, no sé qué tanto ustedes lo desarrollan, ya voy a ver los prácticos, pero es importante que ustedes tengan los prácticos, pero la homogeneidad, o sea, un muestreo lo que busca siempre es estratificar, si es que así lo requiere el sitio. Si usted está muestreando un campo de cultivo y no hace falta mucho estratificar, salvo que tengan algún problema muy marcado de drenaje o de composición edáfica diferente, de origen edáfico diferente, donde, bueno, si son orígenes edáficos diferentes, ustedes dirán, esta lengüita de esta tierra tiene tales características, ¿no? Y esta lengüita de la otra parte de la tierra tiene otras características y entre ellas son muy disímiles en cuanto a capacidad de intercambio catiónico, en cuanto a capacidad de drenaje, de permeabilidad, etcétera. Por lo tanto, puede haber diferencia en crecimiento vegetal. ¿Sí? Y un muestreo siempre me tiene que llevar a mí a poder estandarizar, ¿sí? Lo que yo he identificado y es comparativo. Un muestreo en sí mismo no constituye una investigación, porque un muestreo es una herramienta, ¿sí? Técnica que a mí me puede permitir eso, identificar cuál es la disponibilidad de madera de una especie en particular en un sector del Chaco, de la Yunga, donde sea. Es una herramienta técnica. No por hacer un muestreo uno está
respondiendo preguntas de carácter científico. Ahora, puede ser un método dentro de una investigación, y sí. Yo me hago una pregunta de investigación y para poder responder entre las técnicas que yo voy a emplear o entre los métodos que yo voy a emplear, entre ellos va a estar el muestreo. Por eso que también en ese sentido nosotros podemos pensar que cuando uno muestrea es bueno poder comparar los resultados obtenidos, no en cuanto a métodos diferentes, que así es el objetivo de práctico, que está bien, porque la idea era que ustedes puedan entender las diferencias, o al menos dos tipos de métodos diferentes, sino que en el mismo método, ¿sí?, comparar el tamaño poblacional, la composición por estructura de edades, de sexo, etc. Y bueno, los métodos ya los vieron en clases con Pedro. Vamos a pasar a ver ahora los otros dos atributos primarios dentro de la dinámica poblacional, pero quería preguntar si tienen alguna pregunta, si le quedó algo por ahí de muestreo, no solamente con lo que vieron hoy, sino con lo que también ejercitaron en la práctica. No sé si alguien quiere contarnos, no sé, Marilú o Diego, ¿en qué hicieron ustedes cuando hicieron la práctica de muestreo? Porque vos ahí me dijiste, Diego, que no, al principio de la conexión, de que no pudiste responder esa pregunta en práctica. No sé si quieren desarrollar un poquito ustedes y después pasamos a tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Sí, yo no pude realizar ese punto porque así que no me había leído mucho, también era el último tema, ¿viste? Y por eso también. Pero en cuanto a... Está bien, te faltó estudio. Sí. Bien. De lo que vos hiciste y de lo que viste hoy un poquito ahora, ¿cuáles son por ahí las dudas que se te fueron despejando? ¿Cuáles son las dudas que todavía las mantenés? ¿Entendés los tres tipos de métodos? Con toda confianza y con toda duda que tengan, destinemos el tiempito a eso, así que... Sí. Los tres métodos serían ese de al azar, sistemático y estratificado también. Sí. ¿Se entiende cuando uno estratifica? Ustedes no estratificaron, por ejemplo. No, solamente Bien. al azar y sistemático. ¿Y vos qué crees, por ejemplo, en ese sitio? ¿Se debería estratificar o no se debería estratificar? Ustedes estuvieron estudiando una especie de carácter invasivo, como leucaena. Sí. Bien. ¿Y leucaena está en todas partes? ¿Está en algún sector en el particular? ¿Cómo es? Están en sector particular, digamos. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿O cómo son esos sectores? Están a la orilla, digamos, sí, puede decir del bosque o de la laguna en este caso. Ajá. Sí, la reserva, no están ubicadas en el centro, digamos, en la masa boscosa. Se ubica más que todo ahí a la orilla. Parece que le gusta más estar ahí libre, digamos. No tan encerrado. Claro. O sea, si El le gusta profe estar más libre... como que nos decía, Ajá. perdón, sí, como que nos decía que necesitaban espacios claros para poder insertarse. Y bueno, Bien. por eso estaban en las orillas, más que nada, que los pudimos observar cuando estaba viniendo. Perfecto. O sea, se estaría más en la orilla o en esos claros, que no necesariamente son las partes donde hay caminos, sino que también dentro de
del monte puede haber claros, ¿no? Porque, ya sea porque sacan madera, ya sea porque hubo un corral, porque hubo un campo de cultivo. Todo eso podría ser claros, ¿o no? Sí. Perfecto. ¿Y por qué buscan los claros? ¿O por qué necesitaría establecerse en un claro? ¿Por qué piensan ustedes que esa especie se establece en un claro y no en un lugar cerrado? ¿Cuál sería el principal limitante para el establecimiento? La luz, la radiación, ¿no? Bien. Depende del sol. Yo también pienso lo mismo, no la estudié, pero me parece que puede llegar a ser bárbaro. Entonces, si yo vuelvo a ese sitio, con esto que ahora ya sé, y quiero determinar la abundancia de una especie con un potencial invasor importante y peligroso, Ay, ¿cómo se llama? ¿qué método aplicaría de muestreo? Ratificado, papi. ¿O qué, más que método, qué me interesaría saber? Por ejemplo, ustedes me acaban de decir algo re interesante, ¿no? Bueno, esta especie, al parecer, se establece en los claros, dentro del bosque, o a la orilla de los caminos, no importa, claros, porque en apariencia no toleraría la sombra, sino que busca la máxima intensidad de la radiación. Muchísima información acaban de dar ustedes. Entonces ahora vos ya vuelven con esta experiencia, con este conocimiento, vuelven a ver o vuelven a tener que hacer este estudio en la reserva. ¿Qué se preguntarían ustedes? Sin miedo a que la pregunta le parezca ridícula, porque no hay preguntas ridículas. ¿Qué dicen? Yo mal no entendí la pregunta, profe. Ustedes dicen que lo que vieron, lo que conocieron, lo que estudiaron de la especie, de esta leucemia que es invasora, porque tiene un potencial invasor importante, se establece principalmente en las áreas abiertas del bosque, que le llamamos claro. Un claro puede ser el camino, ¿sí? Porque hay una eliminación de la cobertura vegetal en el camino, el trazo del camino, ese es un claro. Otro claro puede ser un cerco viejo, un área de cultivo, un potrero de cría de animales, cualquier cosa que haya eliminado la cobertura vegetal, ¿no? Supuesta. Lo que ustedes me dicen es que esa especie se establecería principalmente en los claros porque, al parecer, aparentemente, no tolera la sombra. ¿Sí? ¿Se entiende ese contexto? Ahora, ustedes tienen que volver a la reserva de Saladillo a determinar lo que quieran, la abundancia, no sé lo que ustedes quieran. Ahora, sabiendo todo esto, y si vuelven a la reserva del Saladillo, ¿sí? ¿Lo de perro? ¿Qué método aplicarían y qué tratarían de responder? ¿Qué preguntas se plantearían ustedes en relación a esta especie? Su abundancia, etcétera. Que pueda ser respondida por esto, por un muestreo. Bueno, va. ¿Se entiende, Marilu? Sí. Diego, chicos, no sé, Sebastián, Albino. Sí, profe, sería como, bueno, podría ser que se aplique un estratificado, digamos, A ver, para... ¿vos te acordás, ustedes se acuerdan cuántas hectáreas tiene la reserva?
No, no me acuerdo. Bueno, tiene X hectáreas, no importa. ¿Qué estratificarías, por ejemplo, Diego? ¿Tú ves qué estratificarías? Algunas. ¿Cómo? Vos decís que aplicarías un método estratificado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosa estratificarías si es que vas a hacer un estratificado? ¿Cuál sería tu criterio para estratificar ese lugar? Sería diferenciar de las zonas, digamos, que están boscosas, de las zonas donde hay claros. Uh-huh. No está mal. Uno podría identificar eso, podría identificar la cantidad de claros que hay, enumerarlos y sortearlos y hacerlo muestreo ahí. Podríamos mover la cobertura vegetal en función de un gradiente de cobertura vegetal, estratificar o identificar las huellas, los cercos. Me parece que no está mal esa situación de estratificar. Y yo, en todo caso, lo que uno podría hacer para responder más, no tanto de carácter técnico, sino más bien de técnico-científico, es, no sé si siguen el razonamiento de Diego, él dice, como esta especie presenta características que harían que se establezca principalmente en sitios de claros del bosque, los claros podrían ser todo esto que acabamos de decir, uno podría comparar cuál es la abundancia, porque vieron que decíamos que el método tenía que ser comparativo, el muestreo tenía que ser comparativo, uno podría comparar cuál es la abundancia de esta especie en los sitios alterados o que tienen claros o que tienen poca cobertura vegetal versus los sitios del bosque cerrado. Entonces yo tengo, según Diego, ¿no? Tengo un área que la reserva tiene claros, como la especie supuestamente le gusta en estos lugares, yo hago un registro de la cantidad de individuos que hay de esa especie en esos claros, lo muestreo, ¿no? Contando todo, y hago la misma cantidad, el mismo N, en el área que no tenga claros. Y comparo cuántos individuos conté acá, en la situación A, de claros, y cuántos individuos conté en la situación B, que sería el bosque maduro, bosque cerrado, no sabía cómo lo caracterizamos. Y ahí yo tendría un poco más de indicios de esto que afirmó Diego, que yo comparto, intuitivamente lo comparto, es decir, que esta especie no tolera la sombra y que necesita mucha radiación. Yo ahí tendría un elemento objetivo como para ir despuntando esta hipótesis de Diego de decir, bueno, es una especie que es intolerante al estrés o al ambiente húmedo. Y ya vieron cómo ustedes han transformado una técnica que han ido a desarrollar y han ido a aprender y que estuvo muy buena en una técnica que me va a permitir a mí responder una pregunta de carácter más profundo, como es una pregunta anidada en una hipótesis o en una investigación de carácter más científico. Las cosas van de la mano, técnica y ciencia van de la mano, no es que son cosas separadas. Pero bueno, yo como faltan chicos, les diría que cortemos ahí. La clase que viene vamos a ver lo que es tabla de vida, que yo quería llegar a esta tabla de vida hoy, pero lo vamos a ver la semana que viene. Porque es un tema complejo y después vamos a tener que volver con sus compañeros. ¿Entendiste, Marilu, Diego, que por ahí los otros chicos ya cursaron, algo lo vieron, lo estaban repasando, pero
me interesaba que ustedes lo comprendan porque estuvieron con una prueba, un parcial hace poco y bueno, Diego me comentó que le había costado ese último punto. Sí. Bueno, y después lo operativo, digo, tienen que ver, ustedes trazan una transecta, y una transecta la van a replicar en más de una oportunidad, digamos 2, 3 transectos, no sé, ustedes creo que hicieron 6 por cada tratamiento, por cada método, perdón. Y contabilizaron el total de individuos dentro de ese transecto. En este caso el leucaena. Sí, así es. ¿Transecta de cuánto trazaron ustedes? ¿De cuánto metros? 50 de eso. Sí, era la medida de la cinta que utilizamos. ¿Y de ancho? 5 metros, si no me equivoco. Sí. Bueno. ¿Y de ustedes todos los individuos que caían dentro de la transecta la contaban? Si ustedes tienen una transecta de 50 por 5 sacan superficie y la cantidad de individuos que tienen ya tienen una medida de la densidad. Y eso lo extrapolan por toda la superficie. Ese sería el ejercicio, Diego. Ahí ya se va a cortar en cualquier momento, te digo, ese sería el ejercicio. Bueno, Contar la cantidad de individuos que salen dentro del transecto y extrapolarlo a toda la superficie que ustedes tienen que determinar. ok. De todas maneras, si quieren, el martes que viene traen un ejercicio